Hola, Hola, bienvenidos hola. a este nuevo capítulo, el capítulo 43 o episodio 43 de Ciclo Biblia, al cual titulamos en esta ocasión ¿Dios castiga? Buena pregunta. Que de paso es una pregunta que yo me la he hecho múltiples veces en mi vida, más que nada al leer las historias en el Antiguo Testamento. Bueno, los capítulos que vamos a indagar, a comentar en esta ocasión son los últimos capítulos del libro de Segunda de Samuel, donde vamos cerrando ya lo que es el reinado del rey David. En el siguiente libro, en Primera de Reyes, los primeros dos capítulos también nos van a hablar un poco todavía de David, porque creo que ahí recién vamos a ver su muerte, pero ya acá podemos decir que se va cerrando varias cositas sobre su fin Sobre la vida y como sobre el rey. reinado, eso. Exactamente. Incluso hay una parte donde él hace como sus Un despedidas, discurso sus de últimas despedida. palabras. Bien, pero antes de entrar en los detalles, como siempre, vamos a orar y le pedimos a ustedes desde ese lado que nos acompañen. Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias porque una vez más pudimos esta semana leer tu palabra. El día de ayer terminamos con este libro. Gracias, Señor, por todo lo que dejaste registrado, porque nos enseña sobre tu carácter, sobre cómo eres en cuanto a nosotros, cómo tu misericordia es tan grande hacia nosotros pecadores. Te pedimos que podamos continuar escudriñando a través de este video y que también despiertes en nosotros el anhelo de continuar leyendo el resto de tu Biblia. En tu sagrado nombre, amén. Amén. Bien, Bien. hacemos como Como... la última vez. Dale, vamos. Uno y Vamos a tratar uno. de ir uno y uno. Como ¿Empezás? vimos, empiezo. Como vimos al final del ciclo biblia anterior, David había recuperado el reino, pero habíamos dicho que había quedado dividido. Había quedado como fragmentado, como con cierto resentimiento. Secuelas, Exactamente. porque recordemos que se levantó un rey, Absalón. un usurpador, Ujú. que bueno, muere, se lo ejecuta el ejército valiente de David, Ujú. recupera el reino para David. Ese Absalón era hijo Era hijo, de el hijo David. de David, sí. Y bueno, obviamente como decía Fer, esto trajo consecuencias. Sí, trajo consecuencias. Dentro de este accionar del ejército, David había pedido que no lo maten a Absalón. Joab lo mata a Absalón. Creemos que por esto es que David lo destituye de su puesto a Joab como el principal del ejército, como el El dirigente. jefe militar, aunque la Biblia no dice No lo por aclara. qué lo quita del puesto. Pero lo que sí dice es que lo pone a Amasa, otra persona, como líder del ejército. En el capítulo número 20 vemos que nuevamente hay una sublevación en el pueblo. Dice que Seba, un descendiente de la tribu de Benjamín, se levanta contra el reinado de David, dice, con todos los hombres israelitas, excepto los de Judá. Entonces David, frente a este levantamiento, llama al líder, al jefe de su ejército, que en este momento ya era Amasa, y le pide que reúna al ejército y le dice, bueno, de acá a 3 días reuní al ejército y vamos a ir contra Seba. Pasan estos 3 días, como que no cumple con lo pactado Amasa, no cumple con el horario, digamos, o se tarda un poco más en reunir el ejército. Y David, quizá en la ansiedad, le dice a Abisai, también un líder bastante fuerte dentro del ejército, hermano de Joab, le dice, anda vos con el ejército, reuní los que puedas y anda para adelante. Y ahí se va Abisai junto con Joab, junto con otra gente, y se encuentran de camino con Amasa, que estaba llegando tarde con el ejército que había armado. Y Joab, este pintoresco personaje, podríamos decir, ¿qué hace? Lo asesina a Amasa, al jefe del ejército que David lo había puesto ahí. Lo asesina y bueno, como de facto queda nuevamente Joab como dirigente, como jefe del ejército, y salen en contra de Seba. Van buscando por las ciudades donde estaba refugiado, estaba trincherado, podríamos decir, y menciona la Biblia algo muy interesante. Una mujer sabia de la ciudad donde se estaba escondiendo Seba lo llama a Joab y le dice, acércate, quiero decirte algo. Lo llama, y es interesante lo que digo, que se menciona que era una mujer sabia. Él lo llama a Joab y le dice, ¿a quién estás buscando? A Seba. Bueno, yo te voy a dar la cabeza de Seba y está todo en paz. Sí, está todo en paz y me lo das a Seba. Así fue que al rato lo capturan a Seba y la mujer justamente le entrega la cabeza de Seba a Joab, habiendo destruido este levantamiento en contra del reinado del rey David.
O sea que esta mujer fue la que lo ejecuta. No sabemos si lo ejecutó o no, pero fue por, digamos, por movimiento de ella que se hizo esto. O sea que Joab no tuvo que hacerlo. No. Ya se lo entregaron Sí. en bandeja, como Sí, sí, dicen. sí. Al final del capítulo 20 se vuelven a mencionar los oficiales de David, que ya se habían dicho, ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores, quién era el rey del ejército, quién era el cronista, etc. Y acá vemos que Joab queda otra vez en su puesto anterior. Exactamente. Interesante cómo una mujer, nuevamente, es parte importante del desenvolvimiento, del desarrollo de lo que es la historia del reino de Israel. Vamos al capítulo 21. En el capítulo 21 se nos relata que el pueblo de Israel estaba pasando por hambruna y David consulta con Dios porque David decía, esto debe ser por alguna razón, porque Dios nos quitó su protección, sus bendiciones. 3 años de hambre. O sea, Ajá. Consulta con Dios y Dios le dice, es por el pecado de Saúl. Habían pasado muchísimos años desde la muerte de Saúl, por lo cual también del pecado de Saúl había pasado bastante tiempo y esto me generó curiosidad. ¿Por qué se tardó tanto? Dios usa este momento de desgracia para llamar al arrepentimiento y llamar la atención del pueblo para que pueda restablecer la justicia. Entonces acá es donde vemos ya parte de la respuesta. ¿Dios castiga? Vemos en las historias antiguas que Dios, como había hecho un pacto con un pueblo, Dios utilizaba también los castigos como forma de ejercer su justicia y así llamarlos al arrepentimiento, llamarlos a poder restablecer el pacto o la fidelidad hacia Dios. Y esto, bueno, obviamente me llamó mucho la atención. Lo mismo vamos a ver en el último capítulo de este libro. ¿Ibas a decir algo? Sí, iba a decir que por ahí, en mi forma de ver, no es tanto un castigo de Dios, sino es por una retirada de las bendiciones ante un incumplimiento en el pacto. O sea, es así como lo veo, digamos. ¿Cómo lo interpretas? Yo creo que Dios sí castiga. Pero no, o sea, cuando escuchamos la palabra castigo pensamos en tintes negativos. Pero el castigo de Dios no es un fin en sí mismo, Claro. sino es un medio. Pero esto lo vamos a ver más claramente en el capítulo 24. Sí. Vamos a seguir continuar con lo que veníamos diciendo acá del capítulo 21, la historia que aparece acá. Entonces, ¿cuál era el pecado de Saúl? Bueno, acá vemos que para Dios los pactos, los juramentos, las alianzas son importantes. Sí. Más aún cuando están hechas en el nombre de Dios. Exacto. Si nos vamos mucho más atrás en la historia de Israel, cuando Josué todavía estaba vivo y empezó a conquistar Canaán, unos hombres cananeos o un pueblo cananeo fue muy astuto, que fueron los gabaonitas, y de manera engañosa logran un pacto con Israel. Así Israel no los destruye y terminan ellos siendo como siervos de Israel. Y el pacto era que no se iban a destruir unos a otros y que iban a convivir. Obviamente Israel estaba sobre los gabaonitas. ¿Qué hace Saúl? Los mata. Intenta extinguirlos en su celo por eliminar a los cananeos, podríamos decir, pero en realidad esto era una falta, un pacto hecho. Entonces, eso es el castigo de Saúl, por el cual Dios retira su protección y viene el hambre. Exactamente. Y entonces, una vez que David consulta con Dios, se aclara esto, él va y consulta con los gabaonitas para restituir el daño. Claro, para ver cómo podemos hacer para arreglar esto. Y los gabaonitas piden la vida de 7 descendientes de Saúl. Exactamente. En este punto no se menciona, o la Biblia no menciona, que David consulte con Dios. Sí consultó por la causa del hambre, pero no sobre cómo restituir el daño. No se aclara esto, ¿no? Lo que piden los gabaonitas son la cabeza o la muerte, en realidad, de 7 descendientes de Saúl, como había mencionado Fer. Y obviamente David no quiere entregar a Mefiboset, el hijo de Jonathan, a quien él apreciaba mucho. Recordemos este hijo su protegido de Jonathan que tenía dificultad para caminar.
Entonces recurre a, en mi versión dice, apresar a los 2 hijos de Rispa, que era la concubina de Saúl, y 5 hijos de Merab, que era la hija mayor de Saúl, que si recordamos en un primer momento Saúl había como dado la idea de que podría haber sido la esposa de David, pero no, se lo dio a Adriel. Entonces ahí completa los 5 descendientes de Saúl y se lo entrega a los gabonitas, que los cuelgan. Y acá tenemos otra mujer, otro personaje muy importante en la Biblia, que es justamente Rispa. ¿Qué hace Rispa? Va y cuida a esos cuerpos que están ahí colgados, de las aves, de las fieras, hace luto, llora. Pero dice, impedía que las aves o que cualquier animal los maltrate, digamos, al cuerpo. Y ante toda esta situación de dolor, David muestra respeto y comprende también de un principio importante que tenemos que tener en cuenta, y no está al azar esto escrito en nuestras Biblias. Para Dios es muy importante el respeto a los muertos y la memoria a los muertos. Si bien son cuerpos sin vida, se les debe dar un respeto. Y acá vemos cómo David, en señal de respeto a su antiguo enemigo y el primer ungido de Dios como rey, manda a traer desde Jabes los restos de Saúl y también de Jonatán, su amigo. La Biblia no menciona los otros 2 hijos de Saúl que murieron en batalla. Podemos suponer que se quedaron en Jabes o que también fueron traídos, pero la Biblia no nos va a detallar esto. Y bueno, estos 2 cuerpos que sí menciona, junto a estos 7 cuerpos que estaban colgados, los manda a dar, digamos, una sepultura más digna de una familia real, digamos, porque ellos eran antiguamente el rey y sus príncipes. Y así es, de manera abreviada, como se muestra justamente el respeto a los muertos, como decíamos antes. Sí. Después de este mismo capítulo termina con 2 apartados, con 2 temáticas diferentes. Una nos cuenta que Abisai llega a salvar la vida de David en batalla, y desde ese momento ya no le permiten o ya no quieren que David los acompañe a batalla. Ya estaba grandecito. Exactamente. Y de un gigante. O sea, Abisai salva a David de un gigante. Paradójico. Y después se nos menciona otras 3 personas que también mataron gigantes. Esto sigue con el capítulo, podríamos decir, 23. Voy a saltar un capítulo. En la segunda parte del capítulo 23 se mencionan los héroes del ejército de David, donde se va a mencionar curiosamente también a Urías, los quien valientes. fue asesinado por órdenes de David. Y esos son los valientes, exactamente. Pero ¿por qué menciona a estos personajes? Porque un reino no se construye solamente con un rey, sino son sumamente importantes también las personas que hacen posible todo, como en este caso los soldados. Y fíjense que eran soldados tan valientes como David, porque también mataron gigantes. Sí, también se mencionan hazañas de que mataron un montón de gente, y nos hacía acordar a la historia de Sansón, que no mataron a civiles, digamos, sino a gente experimentada, a gente de guerra, y así todo lo... Y eran contados como los más valientes del reino de David. Sí, y están todos mencionados ahí en el capítulo 23. Sí. Bueno, en el capítulo 22... encontramos que no todo es política, no todo es ejército, no todo es guerra, sino también una parte muy importante del gobierno del rey David, y debería ser de nuestras vidas también, es la adoración a Dios. Vemos un cántico que David alza, digamos, ya sabemos que David era un cantor, era un poeta, era músico, y acá vemos el cántico. Que también está en Salmos, en el libro de Salmos, porque es el Salmo 18. Sí. Así que bueno, ahí ya lo encontramos de antemano a esta, digamos, esta adoración de David, demostrándonos que en medio de la vida, en medio de un montón de otras cosas, por más que era rey, podemos decir la figura política y militar más importante de ese momento, tenemos que tener un lugar para la adoración y el reconocimiento de nuestro Dios.
A mí me llamó mucho la atención el versículo 25, donde él dice que el Señor me recompensó por mi limpia conducta. Y yo pensaba, ¿limpia conducta? Pero bueno, puse a investigar más y él acá está hablando sobre su época de fugitivo del rey David. Y él sí buscaba hacer lo correcto, sí buscaba respetar la voluntad de Dios. Dios lo había elegido como rey, Dios lo iba a sacar como rey, a Saúl. Él no tenía por qué adelantar los planes o hacer justicia por mano propia. O ayudar a Dios. Claro, él fue muy respetuoso en este sentido. Y siempre buscó respetar, como dije, la voluntad de Dios en cuanto a quién iba a estar en el trono. Sí, y los momentos, eso, los la tiempos. voluntad y los tiempos de Él Dios. tuvo que esperar mucho tiempo, o sea, fue fugitivo mucho tiempo y sufrió por eso. Tuvo que estar lejos de su pueblo, pero él no adelantó los planes. Y en este sentido él sí fue limpio. Sabemos que él se equivocó, pero Dios no busca una perfección absoluta, sino que nosotros estemos sujetos a su voluntad. Porque él también nos va a bendecir. Fíjense que dice que me recompensó. O sea, Dios nos va a bendecir no porque seamos intachables, porque puede que nos equivocamos, sino Él nos va a bendecir porque nosotros buscamos continuamente su voluntad. Sí, buscamos acercarnos a Él. Caminos. Y así es como natural, podríamos decir, si buscamos acercarnos a Dios, buscamos acercarnos a la fuente de bendiciones, claramente vamos a recibir esas bendiciones. 23. 23 ya lo vimos, y bueno, y hablando de las equivocaciones de David, vamos al capítulo 24. También iba a decir que al principio del capítulo 23 tenemos las últimas palabras de sí, el David. discurso de David. ¿Vamos al 24? Sí. Último capítulo de este libro. En este capítulo podríamos inferir que David, ya con los años en el puesto, en el rol de rey, podría haber ganado un poco de autoconfianza, no depositar 100% la confianza en Dios, sino un poquito en él, y envía a hacer un censo. Y David acá es advertido incluso por Joab, que era una persona no del todo... Podríamos decir de una moral dudosa en su forma de proceder, en sus métodos quizá era medio cuestionable, claro, por lo menos. Pero este hombre que se ve que tenía bastante historia y confianza con David, lo cuestiona y le dice, ¿estás seguro que querés que haga este censo? ¿Con Mirá qué que fin? Me parece que esto no es correcto, David. Y David lo hace igual. Sí. Así que envía justamente a Joab y que fue una campaña de muchos años, sí, mucho tiempo llevó a hacer. Porque llevaba tiempo viajar a todo el reino para hacer el censo, porque no había una aplicación de celular donde uno pudiera mandar un enlace y cada uno se anota, no había censistas claro, en cada pueblo. Tribu, así que sí, tenía que viajar personalmente Joab con un grupo seguramente. Y cabe aclarar que era un censo con fines militares, justamente básicamente como para contar la fuerza del ejército. Del reinado de David. Entonces acá David confió en los números. Sí, cosa que antes no había hecho. A ver, Dios ya había ordenado hacer censos anteriores, en libros anteriores lo vimos, no hay un pecado en hacer un censo, obviamente. El tema fue los motivos. Sí, lo cuestionable es eso. Además, algo que vemos en las leyes anteriores es que cuando se hacía un censo se debía dar una ofrenda a Dios, un sacrificio, como forma de reconocer a Dios como el dador de la vida. Sí, así que bueno. Esta parte no se hizo, obviamente, no. Lo de los sacrificios. Bueno, se hace el censo y Dios, acá nuevamente podemos ver, Dios castiga. Claro, es que David se sintió culpable por haber hecho esto, como que reconoció que había actuado mal y se dirige a Dios pidiéndole perdón. Eso lo vemos en lo que es el versículo 10. Pero si vamos al versículo 1, comienza diciendo que Dios se encendió de ira contra el pueblo, contra los israelitas. O sea, a Dios le disgustó lo que hizo este líder David. El pecado era de David, pero la justicia de Dios nuevamente, o el castigo, como decíamos antes, va a caer sobre ¿quiénes? Sobre todos, sobre el pueblo. O sea, primero acá podemos aprender de que el liderazgo no solamente es privilegio, sino es responsabilidad. Sí. Y después de que acá hay algo muy bonito y como particular, que es que Dios le responde a David cuando él se dirige a Dios pidiéndole perdón y le da la opción de elegir. Elegí la justicia que vamos a ejecutar.
y le da 3 opciones. Una, 7 años de hambre. Otra, 3 meses de persecución. O sea, 7 años de hambre para todo el pueblo. 3 meses de persecución para David y los suyos. O 3 días de peste. La primera opción era harto tiempo de hambre, donde iban a sufrir más que nada las personas pobres. La segunda opción era estar en manos del enemigo. Sí. Seguir huyendo. Además de revivir. Los traumas del pasado. Sí, volver a huir, y ya David tenía bastantes años. Y la tercera opción era como la justicia más corta y... O sea, corta y concisa, sí, digamos. 3 días. Porque la peste también iba a afectar al pueblo en general, no solo a David. Y David dice, me siento en aprietos. Tenían que tomar una decisión, y no era una decisión fácil porque no lo iba a afectar solo a él. Y acá aprendemos que David entendía perfectamente que Dios es misericordioso. Esa la tenía clarita. Sí. Él no dudaba de eso. A pesar de todo lo que conocemos de la historia, él jamás dudó de la misericordia de Dios. ¿Y qué elige? Los 3 días. ¿Por qué lo elige? Porque él sabía que Dios, como dije, es misericordioso y prefería estar en manos de Dios. Esta peste iba a venir durante 3 días y confiaba en que Dios era misericordioso en lugar de estar huyendo y depender de la misericordia de los enemigos que lo estuvieran persiguiendo, por ejemplo. Y vemos, y continuamos leyendo el capítulo, que Dios fue misericordioso. Y al parecer, la peste se detuvo antes de culminados los 3 días. Sí. Pero no es que Dios detiene la peste porque, ay, me arrepentí. Claro, ay, me equivoqué en la decisión. Claro, me no equivoqué es en la eso. decisión, no. Lo que sucede es que Dios retira la peste o extiende su misericordia, quita esa maldición, podríamos decir, vuelve a bendecir al pueblo cuando ve que el corazón cambió. Sí, cuando ve la transformación del corazón. Claro. Y dice que el ángel del Señor, que obviamente estaba repartiendo la peste, podríamos decir, como nos recuerda esto a la Pascua en Egipto, cuando el ángel pasó a hacer su tarea de justicia también ante los primogénitos del pueblo egipcio. Acá en el campo, se ve que estaba trillando trigo, un personaje que se llama Arauna. Y ahí se detiene el ángel. Y fíjense que David exclama al Señor. Obviamente David estuvo orando todo este tiempo. Orando e intercediendo, pidiendo perdón, volviéndose a Dios. Y él le dice, yo fui el que pequé. O sea, que venga contra mi familia, no contra mi pueblo. Bueno, como dijimos, Dios detiene esto. Y a través de, nuevamente, el profeta Gad, porque fue el profeta Gad quien le dio el mensaje de Dios a David sobre estas 3 opciones que habíamos mencionado antes. Nuevamente Gad se presenta a David y le dice, debes levantar un altar al Señor en el campo o sea, donde estaba Arauna. David va, Arauna quiere darle a David su tierra, incluso los bueyes y para todo el sacrificio, gratuitamente, obviamente, pero él dice, no, gracias, pero no. Pero hay que comprarlo. Lo tengo que comprar. Así que eso hace David. Y ahí finaliza el libro. David entregando un holocausto de gratitud y reconocimiento a Dios. Lo que debería haber hecho en un primer momento, principio. si él quería presentar un censo, digamos, tendría que haber ido a Dios primero. Sí. Y ahí es que se vuelve a restablecer la situación de salud en Israel, y como resultado se menciona que 70.000 murieron por la peste. Bueno, ¿qué aprendimos acerca del castigo de Dios en estos capítulos? ¿Dios castiga? No como nosotros consideramos el castigo. Exactamente. Es un medio que Dios utiliza para llamarnos la atención al arrepentimiento. No con el concepto humano de castigo, sino en un contexto de aprendizaje quizá, buscando el arrepentimiento. Un contexto de enseñanza. Otra cosa que olvidé mencionar es que esto
del holocausto que se presenta al final del capítulo prefigura también lo que fue el sacrificio de Cristo, quien es el único que puede quitarnos de toda la maldad y todo el pecado. Y con Cristo también, o sea, con la llegada de Cristo, nosotros también tenemos un nuevo pacto. El pacto que Dios había establecido con el pueblo de Israel es diferente al pacto que tiene con nosotros, sus hijos hoy. Así que Dios también trabaja a través de la gracia de Dios, o sea, a través de la salvación que Cristo nos otorga. Justamente a través de este sacrificio, de este holocausto, podríamos decir, restableciendo el canal y las vías de bendición y la conexión con el cielo. Bien, creo que eso es más o menos lo que nosotros pudimos aprender. Si ustedes tienen algún aprendizaje, algo que comentar, los leemos en los comentarios. Nosotros también aprendemos de sus comentarios, Sí. así que los animamos a escribir. Y bueno, gracias por estar ahí, gracias por seguir acompañándonos en Ciclobiblia, que es la lectura de la Biblia, un capítulo por día. Nos vemos en el siguiente episodio, ya el 44. Con un libro nuevo de la Biblia, ¿eh? Sí, vamos a estar leyendo a partir de hoy. Sí. Hasta el capítulo 11. Vamos a extendernos bastante, 11 días de lectura hasta el siguiente ciclo Biblia, porque vamos a englobarlo todo lo que es la historia de Salomón en un único capítulo. Exactamente. Así que nos vemos ahí. Chau, chau. Chao.